Vamos a la palabra 2 Corintios 3, del 7 al 9. El ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? Y yo quiero decirte en esta noche que estamos viviendo en la era o bajo el ministerio del Espíritu Santo. Estamos viviendo bajo el nuevo pacto. Estamos viviendo bajo la gracia. Y si lees el Antiguo Testamento, te vas a sentir privilegiado de vivir en este tiempo y no en el Antiguo Testamento bajo el ministerio de la ley. Ahora, este pasaje habla de dos ministerios, del ministerio de la ley y del ministerio del Espíritu. ¿Qué leímos acerca del ministerio de la ley? Que era un ministerio que traía condenación, un ministerio que traía muerte, un ministerio que traía maldición. Pero ¿cómo un ministerio que trae condenación si fue algo que vino de Dios? Y suena medio contradictorio, ¿no? Pero la Biblia habla de que este ministerio fue un ministerio que empezó con gloria, ¿sí? Un ministerio que empezó con gloria, así empezó el ministerio de la ley. Y vamos buscando Éxodo 19, 16, que nos habla un poco acerca de esto. Entonces vemos que 2 Corintios 3 está comparando estos dos ministerios. Y si nos dan a elegir con cuál nos queremos quedar, sin duda que con el ministerio del Espíritu, ¿no es cierto? Ahora, ¿este ministerio era un ministerio malo, el ministerio de la ley? Claro que no era malo, porque la ley era la palabra escrita por el propio dedo de Dios. Claro que no podía ser malo, pero ahora vamos a ver qué pasaba con este ministerio. Éxodo 19, del 16 al 20 dice: en la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios. Y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Sí, imagínense, Dios descendiendo sobre una montaña, sobre un monte, el mismo Dios dándose a conocer. Dice, era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y Dios le respondió en el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí y desde allí llamó a Moisés para que subiera. Hasta ahí nomás. Un ministerio que comenzó con gloria. Decíamos, Dios mismo le había entregado la ley a su pueblo, instrucciones, una dirección, porque Dios quería que a su pueblo, el pueblo que él había elegido, le vaya bien. Ahora, Dios se dio a conocer, la gloria de Dios se posó sobre ese monte, pero el pueblo de Israel miraba desde lejos porque tenía miedo. No tenía miedo, estaban aterrados. Incluso ellos mismos le dijeron a Moisés, no hay problema que nosotros lo veamos desde lejos, subí vos y después nos contás lo que Dios te dice, no hay ningún problema. ¿Por qué Dios hizo todo esto, todo este despliegue de fuerza, de poder manifestándose? Para que el pueblo le creyera a Moisés que realmente ese hombre era el que les iba a hablar de parte de Dios. Ahora, ¿era un ministerio malo? No. ¿Fue un ministerio que no tuvo gloria? No.
todo lo contrario. Moisés baja con 2 tablas escritas por el dedo de Dios con todo lo que ellos tenían que hacer. Ahora, ¿qué pasó con la ley? ¿Qué pasó con la palabra que Dios les había dejado? Al pueblo le quedó grande. ¿Por qué decimos que era un ministerio que traía condenación? Porque la ley lo único que hacía era reflejar y dejar al descubierto la maldad que había en el corazón del pueblo de Israel. El lema de Aviva de este año fue visible. Bueno, esta ley hacía visible la maldad que había en el corazón del hombre. Y nosotros no somos diferentes al pueblo de Israel. Si yo hubiese vivido en ese tiempo, yo hubiese obedecido a Dios y qué sé yo. No, tenemos la misma naturaleza pecaminosa. Pero por eso yo les digo que nosotros somos privilegiados de vivir bajo el ministerio del Espíritu Santo. Porque vivimos bajo la gracia. Porque todo ese pecado que tiene nuestra naturaleza humana, si todo el engaño que hay en nuestro corazón, cuando nosotros creemos en la obra redentora de Cristo en la cruz, tenemos perdón de nuestros pecados, somos justificados. El pueblo de Israel no podía ponerse delante de la presencia y de la gloria de Dios porque caían muertos. Nosotros somos privilegiados porque por el perdón de nuestros pecados nosotros tenemos libre acceso a la presencia de Dios, a la gloria de Dios, sin necesidad de intermediarios. Si viviéramos en la época en que vivía el pueblo de Israel, ¿sí?, creo que no hubiésemos sobrevivido, porque todos los días pecamos. Todos los días tenemos un mal pensamiento. Seguro que todos los días algún pecado cometemos. Pero nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia por la obra de Cristo. La obra redentora de Cristo en la cruz a mí me permite poder exponerme a la gloria y a la presencia de Dios. Ahora, ¿esto qué significa? Que como vivo bajo el ministerio del Espíritu, este ministerio que es más glorioso, como dice la palabra, un ministerio que va a durar hasta el día que Cristo venga a buscarnos, porque esto no significa que el ministerio de la ley, el ministerio del Espíritu y después ¿qué más sigue? No, Cristo ya pagó el precio, lo hizo una vez y para siempre, y ahora podemos vivir con el Espíritu Santo habitando en nuestra vida hasta el día que Cristo venga a buscarnos. Y como les decía, esto significa que yo ahora voy a vivir pecando, porque total sé, y me lo sé de memoria, que yo me puedo acercar confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia. Hago la mía, total yo sé que pido perdón y el Señor me perdona. No, claro que no, porque creo que en ninguno de nosotros está la intención de abusar de la gracia, de menospreciar el sacrificio de Cristo. Una vez que se nos revela esa verdad de que Cristo ocupó mi lugar, que Cristo cambió las maldiciones en bendiciones, que Cristo se llevó mis enfermedades, que Cristo me perdonó, me dio una nueva oportunidad cuando otros no me la dieron. Yo vivo con un sentido de responsabilidad tan tremendo que yo quiero vivir para agradarle a Él. ¿Qué provocaba el ministerio de la ley? Dijimos que traía muerte, traía condenación, traía maldición, porque ellos no podían obedecer la ley de Dios, ¿sí? Les ganaba la maldad que había en el corazón. Pero también sabemos que una y otra vez Dios se acercaba porque Dios amaba a su pueblo y Dios quería reconciliarse con él. Una y otra vez Dios salía a buscarlos hasta que manda a Cristo, queda anulado, caduca el antiguo pacto, el ministerio de la ley, para empezar el ministerio del Espíritu. ¿Y qué dice la palabra respecto al ministerio del Espíritu? Leemos 2 Corintios 3:6. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, gracias a Dios, sino el del Espíritu, porque la letra mata,
pero el Espíritu da vida. ¿Qué trae el ministerio del Espíritu? Trae vida. El Espíritu nos vivifica. La letra de la ley nos mataba, traía condenación, nos quedaba grande, era imposible llegar a obedecer eso. Ahora, el Espíritu Santo trae vida. El Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo. Cuando recibimos a Cristo, en nosotros opera el poder de la resurrección, que levantó a Cristo de los muertos, porque resucita mi espíritu a una nueva vida. Eso está en la palabra. Cuando Cristo quería explicarle a Nicodemo, Señor, yo obedezco al pie, él era la excepción según él, ¿no? Yo obedezco al pie de la letra todo, yo soy maestro de la ley, yo me conozco la ley de tapa a tapa, todo lo que dice ahí yo lo hago, casi que soy más bueno que vos, faltaba que le diga. Ahora, ¿cómo hago para heredar la salvación? ¿Cómo hago para tener vida eterna? ¿Qué creía él? Que iba a alcanzar eso por obras, ¿sí? Por su obediencia, que quizás él creía que era una obediencia perfecta, ¿no? Pero hay Jesús que le dice, es necesario de que nazcas de nuevo. Y ahí nos habla de un nacimiento espiritual, le explica. No es que tenés que volver de nuevo al vientre de tu mamá, como le pregunta Nicodemo, sino que es un nuevo nacimiento desde adentro, que capaz que hoy no lo viste físicamente, quizás no sentiste nada, pero es por fe. Tenés que creer que empezás una nueva vida con Cristo. En Él son hechas nuevas todas las cosas y en Cristo somos una nueva creación, dicen distintos pasajes de la palabra. El Espíritu viene a darnos vida. Lo segundo que el Espíritu trae, y vamos a leer desde el 9, otra vez, hasta el 18, 2 Corintios 3, 9, 18, que dice, si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? Ahí vemos que el ministerio del Espíritu Santo trae justicia, nos justifica, el Señor nos lava, el Señor nos limpia y seguimos leyendo. En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es, si se le compara con esta excelsa gloria. Y si vino con gloria lo que ya se estaba extinguiendo, ¿cuánto mayor será la gloria de lo que permanece? Así que como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. O sea, Moisés hasta eso tenía que hacer. Después de exponerse a la presencia de Dios, él se cubría con un velo porque su rostro aún brillaba. Y dice la palabra que eso era lo poquito que ya quedaba de la gloria del Señor reflejado en su rostro. El versículo 14 dice, sin embargo la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, y eso somos nosotros, el velo es quitado. Hay revelación de la palabra, hay revelación de la salvación, hay revelación de la vida que trae el Espíritu. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Otra de las cosas que trae el ministerio del Espíritu, Él trae libertad. Antes de conocer a Cristo pensamos que vivimos como queremos, pero en realidad vivimos presos de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Vivimos presos, hacemos lo que no queremos hacer. Sufrimos las consecuencias de las malas decisiones que tomamos. Andamos errantes, cometemos errores. Nadie llega a Dios porque tiene la vida resuelta. Todos los que llegamos a Dios sin duda llegamos porque algo en nuestra vida no estaba bien. Y el versículo 18 dice, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu.
El ministerio del Espíritu trae vida, trae justicia, trae libertad. En Cristo yo puedo caminar en una verdadera libertad. El problema está cuando conocemos a Cristo, abrazamos la salvación, sabemos que nadie nos la puede robar, pero dejamos ahí una puerta entreabierta de nuestro pasado para seguir tomando cosas de la vieja vida. Me gusta la vida con el Espíritu, pero no quiero terminar de soltar esto, ¿no? En definitiva, no vivimos la plenitud de Cristo, no experimentamos la libertad que el Espíritu Santo quiere traer a nuestra vida. Pero cuando nosotros nos determinamos a vivir bajo el ministerio, bajo el mando, bajo el régimen del Espíritu Santo, Él todos los días nos va transformando. Ahora yo puedo leer la ley, pero con el Espíritu Santo adentro. Entonces esa ley que antes me mataba, ahora me trae vida porque tengo revelación, porque esa palabra, como dice la misma Biblia, penetra hasta lo más profundo de mi ser, trayendo transformación. Vamos buscando Efesios 4, del 23 al 24. Hablábamos que el entendimiento, a eso se refiere, los ojos del pueblo de Israel. De hecho, dice que hasta el día de hoy, dice la palabra, aquellos judíos que siguen estudiando la ley pero no creen en Cristo, la siguen leyendo con un velo que les cubre el corazón, dice la misma palabra, ¿no? No hay revelación de Cristo, no hay revelación de la salvación, no hay revelación de la vida que puede traer el Espíritu. Y nosotros tenemos que tener cuidado que ese velo que ya no fue quitado, si nosotros mismos no lo volvamos a poner. Que nuestros ojos no vuelvan a ser tapados, que nuestra mente no vuelva a ser embotada, como decía la palabra. Y eso es una tarea de todos los días, examinar nuestro corazón, examinar nuestra vida. ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Qué es lo que pensamos la mayor parte de nuestro día? ¿Qué dice Efesios 4 del 23 al 24? Dice, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar. Y eso es lo que hablaba antes. A veces llegamos a Cristo, le entregamos nuestra vida, entendemos que tenemos salvación, pero nuestra manera de pensar no cambia. Seguimos con la misma mentalidad de antes de conocer a Cristo. Nuestra manera de pensar no cambió, por eso no hay transformación en nuestra vida. Por eso en nuestra vida no se hace visible el Espíritu. Y la palabra es clara cuando nos dice a cada uno de nosotros que tenemos que cambiar completamente nuestra manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. ¿Qué vamos a hacer visible en este 2024? ¿El fruto del Espíritu o las obras de la carne? Que ahora vamos a ver eso. Gálatas 5 del 16 al 26. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, se evidencian, se hacen visibles. Es la inmoralidad sexual, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, el odio, la discordia, los celos, los arrebatos de ira, las rivalidades, las disensiones, el sectarismo y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Y muchos podemos decir, bueno, pero yo ya no robo más.
bueno, pero yo ya no le soy infiel a mi esposo, ya no le soy infiel a mi esposa. Pero mentís, pero tenés envidia, pero tenés celos, porque los únicos que categorizamos los pecados somos nosotros, para Dios es lo mismo. Entonces no tiene que haber nada que evidencie la obra de la carne. Lo que mi vida tiene que manifestar es el fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu me refleja el carácter de Cristo. Así es como el Señor quiere que vivamos. Ahora, para poder lograr, reflejar, hacer visible el fruto del Espíritu, es necesario la comunión con el Espíritu Santo. Yo tengo que buscar al Espíritu Santo de manera intencional. Él quiere traer orden a nuestra vida. Nosotros queremos el derramar del Espíritu Santo. Para eso es necesario traer orden, ¿sí? Una vez que la casa está ordenada, una vez que la casa está limpia, ahí el Espíritu Santo se puede derramar. El Espíritu Santo no se va a derramar en una casa que está desordenada, que está sucia, que tiene habitaciones bajo llave, que tiene esas llaves bien escondidas para que Él no pueda encontrarlas y no pueda entrar en esas habitaciones. El Espíritu Santo quiere todo de nuestra vida o no quiere nada. Determinémonos a poner en orden nuestra vida para poder experimentar lo que es vivir en un derramar constante del Espíritu Santo. Para que Él pueda obrar, tiene que haber una rendición y una entrega completa de nuestra parte. Reconozco que tengo enojo, que tengo celos, que tengo rebeldía, que tengo orgullo, que tengo envidia, que tengo falta de perdón, que tengo odio en el corazón. Reconozco, necesito que vos me transformes. Y cuando le damos permiso al Espíritu Santo, Él lo puede hacer todo. En la vida con Cristo, bajo el ministerio del Espíritu Santo, no existe, no, que esto no lo puedo dejar. No, yo esto no lo puedo cambiar. No, yo esto nunca lo voy a poder hacer. Eso no existe, porque dijimos que para el Espíritu Santo todo es posible, como así también lo decimos, no hay nada imposible para Dios. El Espíritu Santo es Dios, para Él tampoco hay nada imposible. Solo Él necesita de nuestro permiso, de nuestra rendición, de quebrantar nuestro corazón para que Él pueda obrar. Pero para eso Cristo lo mandó, para ayudarnos. Él ya sabe que somos débiles, Él ya sabe que somos pecadores, nos conoce más que nosotros mismos. Si Él es el que vive en nuestro interior, Él conoce nuestros pensamientos más profundos, las cosas que no les contamos a nadie. Él lo conoce todo, Él sabe que nuestra carne es débil, pero por eso la palabra dice que su poder es el que se perfecciona en mi debilidad. Con el Espíritu Santo puedo cambiar. Con el Espíritu Santo puedo dejar atrás mi pasado, cerrar esa puerta para enfocarme en un presente donde soy llena de Él y donde tengo una promesa de un futuro glorioso. Los hijos que están parados sobre la roca, sí, que están firmes, que tienen un carácter firme en Cristo, pase lo que pase, son aquellos a quienes Dios les puede confiar sus planes, sus propósitos, sus secretos. Cuando yo me expongo a la presencia de Dios, mi oído empieza a reconocer la voz del Espíritu Santo. Cuando hay una búsqueda intencional del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se empieza a revelar. El Espíritu Santo siempre habla, pero no siempre lo escuchamos. Cuando yo aprendo a reconocer su voz, Él ahí me empieza a revelar sus planes, sus propósitos, sus misterios, sus secretos. Y no hay nada más grandioso que eso. Cuando Dios te empieza a hablar, cuando Dios te empieza a mostrar los planes que tiene para tu vida, para tu familia. Ves tu familia destruida, pero fuiste a buscar al Señor y el Señor te regala una promesa de restauración, de que toda tu casa le va a servir a Él, de que toda tu casa será salva. Ya te cambió el panorama. Tus ojos ya no están en el problema, tus ojos están viendo más allá lo que Dios va a hacer con tu familia. ¿Y eso qué hace? Te llena de fe, te provoca querer seguir buscándolo más y más a Él y oír su voz.
Todo lo que el Señor ha hecho en estos 2 meses del 2024 ha sido impresionante. Eso es evidencia de que estamos en una temporada donde el Espíritu Santo se está derramando, se está haciendo visible y Él no va a hablar, Él ya está hablando. Pero el Espíritu Santo desea que todos los hijos podamos escucharlo. La voz de Dios está disponible para todos y Él quiere revelarse a nuestra vida. Ahora necesitamos buscar al Espíritu Santo, restaurar nuestra comunión con Él para escucharlo hablar. Y cuando el Espíritu Santo hable y cuando el Espíritu Santo empiece a hacer su obra en nosotros, lo vamos a poder hacer visible a Él, que definitivamente ese es parte del propósito de nuestra vida. Reflejar a Cristo, reflejar al Espíritu Santo para que otros puedan conocerlo.